Amada iglesia, muy buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amén. Una noche más de la Escuela de Evangelismo y hoy vamos a hablar algo muy importante. Estamos ahora ya, ¿verdad?, mirando el campo, la aplicación, y ahora quiero compartir y hablar con ustedes las cosas que yo he podido ver en el campo, amén. Y por eso voy a tomar como introducción el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 41 y 42. Verso 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así. Doy lectura entonces como sigue. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Que el Señor pueda realmente hablarnos solamente a través de la palabra. Ya ustedes, escuchando el texto que estamos usando ahora, ya deben darse cuenta o entender de qué voy a hablar ahora, ¿verdad? Ya más o menos tienen una idea. Hoy voy a hablar del evangelismo personal. El evangelismo personal. El evangelismo personal a través del aposento alto. A través del aposento alto. La semana pasada estuvimos hablando cuál era la culminación del entrenamiento, el campo, ¿verdad? Y hoy vamos a mirar algo importante también. Es 41 y 42. Nosotros, cuando vamos al campo, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos ver? En el evangelismo personal y el evangelismo personal centrado o con el sistema del aposento alto parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque si yo hago un evangelismo personal donde el núcleo, el centro, no es el movimiento de la palabra, lo más importante en un aposento alto es el movimiento de la palabra. Si nosotros hacemos un aposento alto o un discipulado donde solamente reunimos personas para que reciban solo la gracia, eso será una gran pérdida. Las personas que reúnan ustedes al aposento alto o al discipulado, donde ustedes están teniendo las personas que con la oración Dios les está presentando a ustedes, ustedes lo primero que tienen que entender es, centrado en el aposento alto, mirando el versículo de ahora, estuvieron reunidos ¿dónde? En el aposento alto. ¿Y qué fue lo que pasó? Este aposento alto hizo que ellos llegaran hasta 3,000 discípulos. El aposento alto que nosotros podamos levantar, lo más importante que es el movimiento de la palabra. Si el discipulado que yo hago, solamente hago un discipulado donde lo más importante no es la palabra, sino mi experiencia, mi testimonio, lo que estoy yo viviendo, entonces no, el núcleo no es la palabra, sino que me estoy adjudicando a mí el poder o la obra de Dios a través del Espíritu Santo que está haciendo a través de mi vida en el campo. No sé si me entienden. Adjudicarse algo a la vida de uno es no dejar que Dios obre de una manera grandiosa. Por eso ustedes
¿qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que, a través del aposento alto, ir con el sistema para poder tener continuidad. Ese es el fin nuestro, poder continuar. En el campo, todos los que están yendo al campo, ¿qué es lo que pueden ver? Las personas que nosotros podemos hablarle el evangelio o hacemos el movimiento de la palabra o el movimiento de vida y ellos llegan a aceptar a Cristo en su corazón, los llevamos al aposento alto. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hemos plantado un sistema para desarrollarlo, para nutrirlo en el campo. No sé si me están entendiendo. Por eso es que el aposento alto es tan importante. No es salvar a alguien y dejarlo huérfano. No es salvar a alguien y dejarlo por ahí que muera. No. Una cosa es evangelismo personal y otra cosa es el evangelismo personal centrado en el sistema del aposento alto que va a continuar, aunque usted ya no esté en ese lugar, va a continuar. ¿Hacia dónde? Hacia toda la nación, hacia todo el mundo. ¿Cómo vamos a evangelizar el mundo? A través del sistema del aposento alto. Si llegamos a abrir, para los que de repente nos visitan, ¿por qué hablamos del aposento alto? Porque estamos tratando de volver otra vez al evangelismo bíblico. Hemos intentado muchos evangelismos, hay muchos libros de evangelismo, pero en la Biblia está el sistema bíblico para poder hacer el evangelismo. ¿Cómo fue que el evangelismo comenzó? Primero, el Señor le dio una promesa a sus discípulos, ¿o no? ¿Ah? Con esa promesa, ¿qué hicieron ellos? Fueron al aposento alto y oraron, ¿sí o no? Esa promesa, ¿dónde se dio cumplimiento? En Hechos capítulo 2, orando, aferrándose a la promesa, el Espíritu Santo vino, ¿dónde? En el aposento alto. ¿Y qué les dijo el Señor? No se muevan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén Él también tenía discípulos, aunque había una grande persecución. ¿Qué les dijo? Esperen. ¿Qué tenían que esperar? El poder del Espíritu Santo. Y en el aposento alto se abrieron ¿qué? 15 naciones, 15 puertas para el mundo. Por eso ahora estamos tratando de restaurar este sistema bíblico. ¿Cómo vamos a salvar el mundo? A través del aposento alto. El aposento alto no es un discipulado como lo hemos acostumbrado a hacer antes de entender el sistema bíblico. ¿Cómo hacíamos nosotros nuestras reuniones o discipulados? Leíamos un versículo, 1, 2, 3 hermanos, y tratábamos de disertar, tratábamos de dar a entender lo que cada hermano entendía, ¿sí o no? Y eso no es algo que realmente funcione, porque el discipulado o el aposento alto es un movimiento de vida, no es una enseñanza, no es un lugar para enseñar, es un movimiento de vida. ¿Qué es el aposento alto o el discipulado? Es el movimiento de la palabra. ¿Qué es el aposento alto? El movimiento de la sanidad. ¿Qué es el aposento alto? El movimiento de evangelismo. ¿Me entendieron? Entonces, un aposento alto no es una célula. Una célula es transmitir o tratar de enseñar o tratar de transmitir una enseñanza a alguien. El aposento alto o el discipulado bíblico es, ¿por qué decimos movimiento? Porque está vivo, la palabra está viva. Las personas que se reúnen aquí tienen que salvarse. Las personas que se reúnen aquí tienen que recibir sanidad. Las personas que se reúnen aquí tienen que recibir solución a sus problemas. Las personas que se reúnen aquí tienen que salir con una misión. Después de nosotros entrenar aquí, y esta es parte de la conclusión, me voy a adelantar ya para que lo vayan entendiendo ya.
nosotros hemos entrenado y seguimos entrenando y estamos escuchando mucho evangelio. Después de la escuela de evangelismo, después de todos los entrenamientos que estamos teniendo, si nosotros, después de todo esto, no salimos de aquí con una misión, hemos fracasado. Hemos fracasado. Porque todo entrenamiento, todo discipulado, toda reunión que tenemos es para salir con una misión. ¿Con qué misión estamos saliendo de este entrenamiento? ¿Con qué misión estamos en la escuela de evangelismo? ¿Cuál es la misión? Que Dios me ha llamado a mí como uno de los 70 discípulos que Él comisionó para ir al campo. Ustedes son uno de los 70 discípulos que Dios ha llamado, y estos 70 discípulos tienen conexión con 70 campos o 70 regiones. Y estos discípulos que tienen conexión con 70 campos o regiones están conectados también a 70 naciones. ¿Sí me entienden? Y dentro de estas 70 naciones hay 70 tribus. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización de las 237 naciones? Levantando 70 discípulos. Por eso que cuando tenemos el aposento alto aquí, nosotros cuando predicamos el evangelio y una persona se convierte, una acepta al Señor, esa persona tiene conexión por lo menos con 300 personas. Tiene conexión. Por eso es que es tan importante no solamente hacer el evangelismo personal, sino hacer el evangelismo personal que está conectado al sistema del aposento alto. ¿Sí me entiende? Si ustedes entienden esto, les va a ser tan fácil ir a predicar, tan fácil ir al campo. ¿Por qué? Porque los que vamos al campo, ¿qué es lo que vemos? Vemos esto. No solamente entendemos Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, no. Ahora usted va al campo y lo vive en carne propia. Vive que esto es real. Y los que van al campo saben que en el campo hay una batalla espiritual. Ya no es que Génesis 3, ya no es que Génesis 6, ya no es que Génesis 11, no. Cuando usted va al campo, ¿qué es lo que encuentra? Personas que mientras más usted conversa con ellos, usted se va a dar cuenta, mientras más conversa con ellos, ellos están centrados en lo que ven, en lo que sienten, en lo que ven, en lo que sienten. Están concentrados en lo que conocen. Y mientras más hablas con ellos, como esto está en ellos, como una cultura, entonces te puedes dar cuenta que están atrapados ¿en qué? En todo lo físico. Todo lo físico. Por eso es que sin darse cuenta, porque como no se ve, Satanás no se ve, Satanás ha agarrado todos los campos, ha tomado a todas las familias, todas las personas. Usted va al campo y lo ve, ¿sí o no? Y por eso que las personas no entienden, como no entienden lo espiritual, porque nadie conoce la palabra, nadie lee la palabra de Dios, ellos caen en problemas graves en sus vidas sin tener ninguna razón. Y se están preguntando, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué hacen? Comienzan a creer que ellos mismos son Dios. Y por eso que cuando uno va al campo nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Se burlan o no? A ver, preséntame a tu Dios. A ver, dame la dirección de tu Dios para ir a verlo. ¿Ah? ¿Lo has olido a tu Dios? ¿Lo has agarrado a tu Dios? ¿Ah? A ver, ¿dónde está tu Dios? Las personas, sobre todo los universitarios, los remanentes que están aquí, yo me he encontrado con muchos universitarios que no conocen lo espiritual y ellos preguntan eso, ¿dónde está Dios? ¿Por qué es necesario creer en Dios? Y tienen tantas preguntas y me doy cuenta, digo, están totalmente conquistados por Satanás. No tienen otra opción.
Por eso están buscando el éxito. Están buscando el éxito usando todas sus fuerzas. Pero Dios no está. Por eso, si nosotros no explicamos en el campo, en esta batalla espiritual, personas que se creen Dios, personas que no entienden nada de lo espiritual, personas que quieren hacerlo todo sin Dios, si no explicamos esto que es Génesis 3, 6 y 11, el yo, solo nosotros, solo yo, solo lo mío, eso es Génesis 3. Génesis 6, el Nefilín. Ahora mismo, las obras del Nefilín, ¿estamos mirando o no? Mire las aberraciones que hay, mire los crímenes que hay, mire todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuándo ha pasado eso? Cuando Satanás, la tercera parte del cielo, los ángeles fueron engañados y la tercera parte de los ángeles cayeron acá a la tierra. Y ese Nefilín está habitando ¿dónde? En los hombres. Por eso que el Nefilín está cubriendo la tierra. Y por eso estamos mirando las obras de los demonios, ¿sí o no? Y las personas, como no entienden lo espiritual, están cayendo en esta aberración y están queriéndonos decir que lo que es anormal es normal. Por eso que cuando los remanentes me dicen a mi pastor, yo veo una chica y me pongo rojo, me gustan mucho las chicas, ora por mí. Y yo le digo, ¿por qué tengo que orar por ti? Porque me gustan mucho las chicas. Cuando te gusten los muchachos, vienes para orar por ti. Está bien que te gusten las chicas, pero no es tu horario, no es tu tiempo. Tienes que orar a Dios para que en el tiempo y en el horario Dios te presente a alguien. No es tu horario, ¿sí o no? Que a un niño le guste una chica, estamos bien. Pero, ¿qué pasa aquí? Como están atrapados en esto, ya Satanás esto lo ha mostrado como una cultura. Y entonces esta cultura ya entró en todos los hombres. Por eso nuestros gobernantes, nuestros políticos han caído dentro de esto. La hechicería, la adivinación, la idolatría ha entrado en ellos fuertemente. Por eso que las personas, como están ya dentro de esta cultura, nos quieren decir que esto es normal. No es normal. Esto está trayendo mucha destrucción al campo, mucha destrucción al ser humano. Pero como no lo entienden, están así de esta manera. Por eso están sufriendo 6 condiciones o 6 maldiciones en su vida sin darse cuenta. Juan 8:44, que dice que Satanás ya los tiene agarrado por completo. No hay forma de que puedan escapar. Satanás ya ha vencido a todos los no creyentes. Y ustedes conocen la razón. ¿Por qué ha vencido a los no creyentes? Por causa del pecado. ¿Por qué ha vencido a los no creyentes? Porque Dios no está. ¿Por qué ha vencido a los no creyentes? Porque no hay forma de que ellos puedan regresar a Dios. Por eso Dios tuvo que mandarnos a Cristo para deshacer completamente el pecado. Porque el hombre no puede deshacer el pecado. ¿Sí o no? Por eso, como están atrapados completamente en Satanás y han caído en esta cultura, no tienen otra opción más que sufrir problemas espirituales. Han caído en este sufrimiento. Sufren, que cuando van al hospital, el doctor le dice, oh, tienes mucha ansiedad, tienes mucha estrés, necesitas pasear, necesitas subirte a un velero, irte a pasear por el mundo. Esa es la respuesta del doctor. Pero Pablo, ¿qué respuesta le dio? ¿Ah? Pablo, ¿qué respuesta le dio al campo? Que la medicina ya no podía hacer nada. ¿Qué respuesta le dio Felipe a Samaria, donde los médicos, los hospitales ya no podían hacer nada? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes también, los que vamos al campo, miramos esto, ya no lo vemos en la pizarra. Oh, realmente Génesis 3 es real. La gente está sufriendo y ha caído en esta cultura. Y no solamente eso, espiritualmente están sufriendo y también mentalmente están siendo destrozados. Las personas mentalmente están siendo destrozados. Las personas están teniendo ahora mismo miedo, mucho miedo.
tienen miedo a todo. ¿Por qué? Porque están cayendo en mucho estrés, mucha ansiedad. ¿Y esto dónde se está manifestando? En sus cuerpos físicos. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Que como la muerte va a venir y ellos ya están sufriendo por adelantado, van a sufrir 2 veces. ¿Ah? Porque todos nos vamos a ir, ¿o no? Pero nos aferramos a la vida, solamente mirando lo físico, solamente quiero vivir por lo que veo, por lo que siento, por lo que conozco, perdiendo realmente lo más importante, Cristo, el Evangelio. Y así, de esa manera, quiero vivir en este mundo solo para vestir, para comer, para pasear. ¿Eso es vida? Eso no es vida. Como han perdido todo lo espiritual, se esfuerzan tanto para tener el éxito, se esfuerzan tanto para triunfar, y de esa manera, como nada les funciona, esta cultura ya entró en ellos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen? Prenden velas, cargan cruces, compran seguros, seguro para todo. ¿Sí o no? Y están así, y por eso caen aquí. Individualmente están totalmente caídos, individualmente. Como esto no lo conocen, como es espiritual, no se pueden apercibir el problema espiritual que tienen por el pecado original, que un día esto explota y se revela. ¡Wow! Tremendo desastre, tremendas maldiciones, tremendas cosas que llegan a su vida, y se asustan. ¿Por qué me pasa eso? Porque estás completamente atrapado por Satanás. Esta cultura, lo más triste es que lo pasan a su siguiente generación. Esta cultura de estar en los 6 estados, en Génesis 3, 6 y 11, hechicería, adivinación, idolatría, lo pasan a su siguiente generación como una cultura. Y entonces, así es que se destruyen todas las generaciones. Así es que se destruyen todas las personas, porque no conocen esto, no entienden este conocimiento espiritual. La iglesia tiene que despertar a esto. Los remanentes están durmiendo, lo escuchan tanto que ya no lo entienden, porque lo escuchan tanto que como no lo ven, claro, son remanentes, no saben lo que es un divorcio, ¿verdad? No saben lo que es una traición, no saben realmente cuando la economía se va al piso, no saben realmente cuando realmente hay problemas graves, no lo entienden. Pero un día, si esto no lo realizan, no lo personalizan, un día también lo experimentarán. Y lo más triste es, conociendo el Evangelio, sabiendo el Evangelio, que puedan atravesar esto sabiéndolo, no puede ser. Por eso yo me resisto, siempre digo, ya ustedes han escuchado el Evangelio, ya, por favor, tienen que rápidamente entender esto. Amén. Por eso, no solamente esto, pastor, pero esto ¿cómo lo podemos solucionar? Por supuesto que con el poder humano no se puede solucionar. Por eso es que todos los evangelistas tienen que entender, esto no lo puedo terminar, no me puedo deshacer de esto yo. Por eso Dios les ha dado a los evangelistas el ministerio de la oración. A través de la oración, ¿qué es lo que hacemos? Todos los evangelistas que están aquí abriendo el campo a través del aposento alto, poniendo sistemas para poder continuar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Abrir sus ojos a esto. El evangelista que entiende el evangelio, sus ojos se abren para esto y viven dentro del ministerio de oración. ¿Y cómo van al campo? Con el poder del trono celestial, con el poder del Dios Trino. Y como este Dios Trino camina conmigo, esta luz se revela a mi vida. Cuando esta luz entra al campo, toda la tiniebla y toda la oscuridad es quebrantada. Los que van al campo están experimentando esto, porque ese Cristo que está en mí, donde quiera que yo vaya, lo restaura todo. Por eso vamos con el poder del trono celestial. Cristo lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Mateo 28, 18. Tengo el poder del cielo y de la tierra. 19. Por tanto, id. ¿Cómo estamos viendo? Con el poder del cielo y de la tierra que Cristo nos ha dado.
Por eso cuando van al campo, algunos que no están entendiendo todavía que Dios mismo tuvo que venir a deshacerse de esto, Dios mismo tuvo que venir a quebrantar a Satanás, tienen miedo a ir al campo. Es que si voy al campo me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No sean engañados, por favor. Ustedes ya no son más hijos del diablo. Con este estado espiritual que están yendo al campo, con este estado espiritual, ¿qué es lo que van a tener? Dios le va a permitir ¿qué? Encuentros. Por supuesto que encontramos muchas personas en el campo, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero nuestros ojos se abren para tener encuentros con personas que Dios ya ha preparado. ¿Para qué? Para ser salvos. Esos son los encuentros de bendición. Dios comienza a presentarnos personas. Mis ojos son diferentes. Encuentros, ¿con quién? Con discípulos. Y a esto apuntamos, a esto apuntamos. A esto apuntamos los que vamos al campo. ¿Qué estamos buscando? ¿Dinero? ¿Qué vamos a buscar al campo? ¿Ropa? ¿Qué vamos a buscar al campo? ¿Comida? No. ¿Qué estamos buscando en el campo? Discípulos. ¿Sí o no? Por eso no necesitamos ir al campo con motivos. Los motivos personales hacen que el campo, la oscuridad, no pueda ser quebrantada. Nosotros vamos al campo no para llenar la iglesia. Nosotros vamos al campo no para que mi ministerio se engrandezca. No vamos al campo para que, aunque digamos, estoy haciendo un evangelismo humildemente, pero como Dios conoce todos los corazones, si hay motivos, no va a pasar nada. Al campo vamos, ¿verdad? ¿A qué? A plantar el reino de Dios, a quebrantar las tinieblas. Si el campo vive, la iglesia vive. La iglesia existe para salvar el campo. Si la iglesia no salva el campo, si la iglesia no entra al campo, el campo va a entrar a la iglesia. Génesis 3, 6 y 11 va a entrar a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que salvar el campo. Si no salvamos el campo, las iglesias serán destruidas. Si no salvamos el campo entrará a la iglesia. ¿Sí o no? Por eso que ahora mismo las iglesias se están cerrando. Sí, lo digo sinceramente, los pastores están renunciando, me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque no están teniendo respuesta. Pero al mínimo ustedes que van al campo con estos ojos, el ser humano, cada vez que usted conversa con ellos, se autoproclaman Dios. ¿Por qué? Porque creen en su criterio, en lo que piensan, en lo que conocen. Por eso hay algunas cosas que quiero hablar con ustedes que yo he podido encontrar en el campo. En el campo del evangelismo, del aposento alto, ¿qué he podido encontrar? ¿Cuál es el sistema que realmente tenemos que nosotros poner en el campo para poder hacer el evangelismo? Cada vez que nosotros nos reunamos, tenemos que tener una lista de todas las personas que vienen al aposento alto y una lista de todas las personas que queremos evangelizar, que queremos proclamarle el evangelio. ¿Sí me están entendiendo? Una lista. ¿Por qué? Porque a través de estas listas, con estas listas, tenemos que hacer oración. Y ustedes lo van a evidenciar cuando van al campo y empiezan a orar con estas listas de los que ya están y los que todavía no están. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios los va a guiar a ustedes. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que están en el campo y a veces estas personas, cuando voy al campo, ¿qué hacen ellos? Empiezan como a veces hasta nos critican, ¿se han dado cuenta? A veces estás predicando y hasta critican el mensaje que estás hablando. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, ustedes van a ver la evidencia. Estas personas van a comenzar a tener sed, van a comenzar a ponerse sedientos de la palabra,
Por eso es tan importante orar. Ustedes tienen que evidenciar con la oración. Se quiebra toda tiniebla, toda oscuridad. Los bendigo en el nombre de Cristo que ustedes puedan evidenciar esto. Porque cuando ustedes oran, no solo se quiebran las tinieblas, la oscuridad, sino que Dios, ¿qué trae? Trae un tiempo, un horario para que estas personas se pongan sedientos de la palabra. Amén. Por eso, orando, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo las obras del Espíritu Santo se levantan. Por eso es que cuando estamos orando y vemos que las tinieblas se quiebran y Dios comienza a traer un tiempo y un horario para que esas personas puedan realmente abrir su corazón, ¿qué tenemos que hacer? Oración, pero ya no oración de cualquier manera, oraciones más concentradas. ¿Sí me entiende? Su aposento alto o su reunión o su discipulado tiene que centrarlo en la oración. Amén. Y algunos dirán, pastor, ¿una oración con fuego? ¿Una oración con poder? No, una oración centrado en la palabra. Una oración con el contenido de la palabra. Porque el poder, el fuego, está bien. Pero hasta ahora el poder, el fuego que hemos experimentado nunca ha cambiado a nadie. Lo que ha cambiado, lo que les ha cambiado a ustedes ha sido solo la palabra. ¿Sí o no? Los que han experimentado solo fuego y poder, cuando ha venido un problema, incluso ya ni siquiera están dentro de la iglesia. Pero los que han grabado la palabra y han enraizado en la palabra, aunque se vayan, un día volverán. ¿Por qué? Porque si la palabra ya se grabó en ti, es difícil que tú realmente puedas ganarle a Dios. Hasta ahora yo no he visto a nadie que le haya ganado al Espíritu Santo, ni el diablo. ¿Sí me entienden, no? Ni el diablo. Te vas y Dios dice, ya viene. Amén. Por eso entramos al campo con este poder, ¿verdad? El Dios Trino está conmigo. Por eso en el campo donde hay oscuridad solo tengo que resplandecer la luz. Isaías 62, 1 y 2, que dice, tiniebla de oscuridad está cubierta la tierra. Pero que dice, pero sobre ti ha nacido Jehová, sobre ti está la gloria de Jehová, levántate y resplandece. Todos los que van al campo van con este poder. Amén. Vayan y solamente prendan la luz. ¿Cómo? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las rodillas de Satanás temblarán. Satanás tiembla a los pasos de los evangelistas que son testigos de Cristo. Por eso, ¿qué podrán experimentar? Ustedes ya no caminarán de cualquier manera. Sentirán realmente que ustedes no han sido enviados por el pastor, sino que son las personas comisionadas por Dios mismo. Irán al campo con valentía. Amén. No vamos al campo, el pastor qué espeso me ha mandado al campo, siempre me está mandando al campo. Ya no voy a ir a esa iglesia porque ese pastor siempre está mandando a evangelizar. Yo no les estoy mandando a evangelizar. Cuando ustedes se encontraron con Cristo, se convirtieron en hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes han sido comisionados por Dios para salvar su zona. Han sido comisionados por Dios para salvar sus familias. Han sido comisionados por Dios para salvar Perú, Latinoamérica y el mundo entero. Por eso tienen que tener esta valentía. Amén. Pero ¿cómo oirán? Romanos 10, 11 al 14. ¿Cómo oirán, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay quien les hable de Cristo? Hay que ir al campo con valentía. Amén. ¿Qué más? Como estamos orando concentradamente, Dios comienza a traer un tiempo y un horario para las personas. Amén. Y ustedes tienen que realmente ver ese tiempo y tienen que ver ese horario. ¿Cómo? A veces predicamos el evangelio, ¿verdad? Y a veces las personas están ahí realmente escuchando fervientemente, pero a veces hasta un testimonio personal que ustedes hayan tenido con Cristo de 3 minutos, 4 minutos, les puede incluso ayudar para que Dios les abra el corazón. Por eso cuando vayan al campo, den un testimonio personal, una evidencia. ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Qué ha hecho Cristo por ustedes?
y cómo están ahora viviendo con Cristo en sus vidas. Si ustedes dan ese testimonio, les aseguro que Dios les abrirá el corazón de esas personas, ¿verdad? Si escuchan un testimonio sincero, amén. Porque si ellos no escuchan realmente un testimonio sincero y no escuchan un evangelio correcto, ellos van a querer recibir a Cristo solamente por problemas de salud, solamente por problemas económicos y quizás por cualquier tipo de problema. Pero esto en realidad no es la razón por la que ellos tienen que aceptar a Cristo. Si ellos tienen problemas de salud, un día irán al hospital y se le irá la fe, ¿sí o no? Si tienen problemas económicos, bueno, un día se esforzarán y podrán conquistar la economía, ¿sí o no? Si tienen todo tipo de problemas y ellos realmente escuchan la razón y ustedes explican en el aposento alto su discipulado cuál es la razón por la que ellos tienen estos tipos de problemas, estos tipos de enfermedades, por el pecado original, porque Dios no está, el mundo no sabe esto. Todas las personas allá afuera dicen, todos somos hijos de Dios, Dios está con todos nosotros. Es una creencia, pero no es una verdad. La Biblia no pone así. La Biblia dice que en el Edén el hombre fue creado perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El hombre que ofrecía el culto a Dios, el hombre que conversaba con Dios, esa felicidad, esa comunión fue interrumpida. ¿Cuándo? Cuando el pecado entró. ¿Y qué tipo de pecado fue? El pecado de la desobediencia. Los pactos se violaron, las promesas se rompieron y entonces se cumplió lo que Dios le dijo al ser humano: si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. ¿Sí o no? Y las personas afuera están muertas, pero no lo saben. Pero nosotros hay que enseñarles, hay que proclamarles: por el pecado original, todos hemos caído, todos estamos muertos. Por eso hay enfermedad, la economía se va al piso, por eso es que me está pasando lo que me está pasando. Y ustedes tienen que enseñarle esto. ¿Amén? ¿Qué tienen que enseñarle? El evangelio y explicarle el valor que tiene Cristo. Si le explican el valor que tiene Cristo, nunca lo dejarán. Si le explican el valor que tiene Cristo, ellos convertirán a Cristo como su dueño. Si Cristo no tiene valor para usted, no está entendiendo el evangelio. Cristo tiene que tener el mayor valor de su vida. Si Cristo no tiene el valor sobre todas las cosas en su vida, usted no está entendiendo a Cristo. ¿Sí me entiende, no? ¿Y cómo se ve el valor? ¿Cómo se ve el valor? ¿Ah? Cuando alguien tiene algo así valioso en su vida, yo lo he visto. Me da risa cuando los pecadores dicen: ay, ese señor ama el trabajo, se va a trabajar aunque sea enfermo. No ama el trabajo, ama el dinero. A ver, si no le pagaran, a ver si se va a ir a trabajar enfermo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se iría a trabajar enfermo? No, pues, no ama el trabajo, ama el dinero. ¿Dónde está su valor? En el dinero, ¿sí o no? Por eso va a trabajar. Y hay personas que todavía Cristo no tiene ese valor. Fácilmente dejan el entrenamiento, fácilmente dejan el aposento alto, fácilmente dejan de dar el culto, fácilmente. No sean engañados por Satanás. Cuando ustedes creyeron en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en ustedes. Y sin importar cuál sea tu situación, el Espíritu Santo estará contigo para siempre. No importa qué es lo que pueda pasar, el Espíritu Santo te ha tomado como su morada. Y hasta ahora nadie ha podido vencer al Espíritu Santo, ¿sí o no? Por eso ustedes están hoy aquí. Amén. Por eso el interés nuestro, ¿qué tiene que ser? Que las personas comprendan completamente esto. Si ellos comprenden completamente esto, ¿qué es lo que va a pasar? Dios mismo, a través del Espíritu Santo, los va a guiar a la iglesia. Por eso nosotros no vamos al campo a decir: ven a mi iglesia, ven a mi iglesia, ven a mi iglesia. No. El borracho sabe que tiene que ir a la cantina, ¿sí o no? El universitario sabe que tiene que ir a la universidad.
El Hijo de Dios sabe que tiene que ofrecer culto a Dios, ¿sí o no? Por eso que cuando aceptan a Cristo, no es necesario ni siquiera invitarlo. El Espíritu Santo lo va a guiar hasta la iglesia. Amén. Por eso esa palabra que nosotros le ponemos, esa palabra que realmente ponemos en su corazón, hace de que ellos sean personas que puedan entender esto. La Biblia dice, no yo, si confesares con tu boca, ¿qué dice? Van a ser justificados. O perdón, si creyeres en tu corazón, serás justificado. Y si confiesas con tu boca, recibirás la salvación. Esa es la fe que tienen que tener ustedes. Amén. Todas las personas que confiesan con su boca serán salvas, y todos los que creen en su corazón serán justificados. ¿Cuántos han creído en su corazón? Pues son justos. Amén. Esto rompe a los no creyentes que dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque soy muy pecador. En la iglesia todos son santitos, por eso no puedo ir a la iglesia, porque soy yo tan pecador, voy a ir a manchar la iglesia. ¿Será así de cierto? Hay que enseñarle a ellos. No es por las obras, no es por lo que haces. ¿Es por qué? Es por la fe. Amén. Por eso los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan entender eso. Una persona que entiende que es solo por la fe, convierte a Cristo como su dueño. Amén. Cristo es el dueño. ¿Saben eso? No solamente el Señor Jesús, no. Mi Señor Jesús, mi dueño, mi Kyrios, mi Señor. ¿Saben cómo llamaban a los emperadores en Roma? El César, no, el Señor César, el Kyrios César, el Kyrios Herodes, el Señor, ¿sí o no? Y todos se sometían, ¿o no? Lo que decía el Kyrios era ley. Nosotros también. Mi Kyrios, Cristo. Mi Kyrios, Jesús. Amén. Jesús es mi dueño. Él es mi Señor. Él no es cualquier persona. Él es Dios. Amén. Por eso, ¿qué más encontramos? Encontramos muchos problemas, malinterpretaciones en el campo. Ellos tienen muchas malinterpretaciones. ¿Cómo cuáles? Las personas a veces preguntan o a veces critican, ¿sí o no? ¿Se han encontrado con eso? Que hay personas que preguntan y hay personas que critican. Y hay personas que son preguntones solamente para tratar de tener un conflicto contigo. Yo me acuerdo que yo evangelicé a alguien que ahora pastorea, pero me llamaba a la 1 de la mañana. Pastor, le hago una pregunta. Sí. ¿Y los dinosaurios? Dios mío, 1 de la mañana. Le respondía al otro día. Pastor, ¿y los ovnis? Dios santo. Y cada vez me hacía unas preguntas tan raras. Cuando hay preguntas, por más extrañas que sean, aún cuando estás predicando y comiencen a criticar incluso el mensaje que tú tienes, muy importante la actitud que tienen que tomar como evangelistas. Amén. Muy importante. Y si ustedes son como tentados a que de repente en el campo alguien, por su conocimiento, por su estándar, ¿verdad?, por sus perspectivas, comienza a hacerle preguntas a ustedes, y ustedes que tienen también conocimiento y muchos puntos y muchos temas que de repente sí pueden entrar en una discusión, sería un engaño de Satanás y sería una gran pérdida. Cuando hay crítica, cuando hay preguntas extrañas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver esto, que Dios está poniendo en esta persona interés. Por eso pregunta tanto.
Por eso es que a veces hasta le critica. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo en esa persona un gran interés. Por eso nosotros tenemos que humildemente responder a esas personas. La actitud que tomemos en el campo es muy importante. Amén. Cuando alguien de repente, usted siente que lo está tentando a pelear, no haga eso. Los que han ido conmigo al campo se han dado cuenta. A veces me hacen unas preguntas para reírse. Y yo le digo, le doy la razón. Sí es verdad, hermano. Así es, hermano. Y luego con la palabra. Porque yo no le tengo que hablar con lo que yo creo, con lo que yo pienso, sino con la palabra. Pero la palabra dice así, hermano. No lo que yo digo, no lo que yo pienso. Dios dice así, de esta manera. Porque cambio mi pensamiento. Esta persona me critica, esta persona me hace preguntas raras, porque Dios le está poniendo interés para que pueda entrar en un tiempo y un horario, porque esta persona Dios también quiere salvar. Amén. Por eso debemos transmitir la palabra de una manera humilde. De una manera humilde. Amén. Nunca vaya a decir usted no sabe nada, hermano. Usted ni siquiera ha ido al seminario. Usted no tiene los entrenamientos que yo tengo. No vaya a hablar así, por favor. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Prediquen el evangelio humildemente. Amén. Es la palabra, nada más. Cuando van al campo, por favor, ¿cuál es su estándar como evangelista? No vaya a hablar de usted, solo la palabra. Amén. Solo la palabra. Luego, cuando le preguntan preguntas importantes, ¿ustedes qué tienen que hacer? Estar preparados para responder cualquier pregunta importante. Como por ejemplo, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo muchos pecados, soy un gran pecador. ¿Qué le vamos a decir a una persona así? En la iglesia yo lo veo que todos están bien, en la iglesia se reúnen todos los santos. ¿Cómo voy a ir yo a la iglesia así como soy? ¿Ah? ¿Qué le tenemos que decir a estas personas? Estar preparados. Lucas capítulo 5, el verso 31, Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. No te sientas tan pecador, porque para eso vino Cristo, para perdonar todos nuestros pecados. Y en la iglesia no están los santos, amén. En la iglesia están aquellos que vienen para que puedan ser perdonados sus pecados. A la iglesia vienen aquellos que realmente quieren recibir la salvación completamente, ¿sí o no? ¿O ustedes ya son salvos, siempre salvos? ¿Así son? No, estamos aquí cada día tomando la palabra, ¿verdad? Por eso, algunos en el campo creen que no tienen pecados, esa es la otra parte, y dicen: yo no tengo pecado. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué dicen ellos que no tienen pecado? Porque ellos creen que por sus actos o obras o su ética pueden llegar al cielo. Y nosotros, ¿cómo tenemos que darle la respuesta a ellos? Tenemos que enseñarle: la salvación no es por actos, no es por ética. La salvación viene ¿por qué? Solo por la fe. ¿Por medio de qué? De la gracia, nada más. Pero hay personas que tienen ética, tienen buenos actos y dicen: yo no tengo pecado. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Entonces, si usted no toma, no fuma, se porta bien, entonces para usted Cristo no ha muerto, ¿se van? No, tiene que decirle: usted tiene que entender, la salvación no es por actos, no es por ética. Y explicarle: ¿y por qué no es por actos ni por ética? Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no tenga pecado. Romanos 3:10 dice: no hay ningún justo, todos están dañados. ¿Sí o no? A todos le ha alcanzado el pecado original. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. Todos hemos caído, todos hemos muerto. Por eso no es el acto, no es la ética.
Por eso los fariseos y también los judíos, ellos se aferraban tanto a la ley, creyendo que con sus actos y sus éticas podían realmente llegar a Dios. Pero eso no fue la forma, no fue el método de Dios. El método de Dios es solo fe y gracia. Amén. Y eso es lo que tenemos que nosotros dar a conocer. Algunos piensan que la aceptación viene como un milagro y le dicen: hermano evangelista, yo he aceptado a Cristo pero no he llorado. ¿Qué le va a decir usted? No, tiene que aceptar otra vez hasta que llore. ¿Ah? Hermano, yo he aceptado a Cristo pero mi corazón no me ha ardido. ¿Qué le va a decir? Tiene que dar respuestas exactas. Yo cuando veo a las personas así le digo: la fe correcta, la fe más correcta, la fe natural, es la que dice Romanos capítulo 10, 9 y 10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para la salvación. Y si alguien llora mucho, es porque tiene muchas lágrimas. No es porque la Biblia dice que tiene que ser así. Y si a alguien le brinca el corazón demasiado, quizás tenga un problema en el corazón también. No necesariamente tiene que ser así. Amén. Por eso esto es lo que tenemos que enseñar. La fe no viene como un milagro, la salvación no viene así. Amén. Otros dicen: pastor, pero yo no puedo ir a la iglesia porque ellos se quieren rendir ya. Pastor, yo he aceptado a Cristo, pero no puedo ir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no quieren dejar el alcohol. Y dicen: es que yo tengo que rendir el alcohol y a mí me gusta tanto tomar, mejor creo que ya voy a dejar de ir. Hermano, ya no venga más a mi casa. Se quieren rendir por eso. Otros se quieren rendir porque tampoco quieren rendir su tiempo. Es que trabajo tanto, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Por eso también se quieren rendir. No sé si ustedes han pasado esto. Amén. Pero ¿qué es lo que le tenemos que decir a estas personas? Si aceptas a Jesús, de manera natural, todas estas cosas comenzamos nosotros a rendir. ¿Ustedes han experimentado eso o no? ¿O hay algún alcohólico acá todavía? Si hay algún alcohólico todavía, necesita realmente quebrantar esto, rendir esto al Señor. Amén. Poner todas esas cosas y enterrarlo bajo la cruz de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Amén. Dios no se limita, óiganme bien lo que le voy a decir, no se limita a lo físico, no se limita. Por eso es que nosotros queramos limitar a Dios. Es que no puedo servir a Dios por el alcohol, no puedo servir a Dios por mi tiempo. Dios no se limita a lo físico. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Empiecen a orar ustedes por 3 meses nada más en la mañana, 3 minutos. Se van a dar cuenta que lo que no podían rendir con sus fuerzas, en 3 meses de oración, solo 3 minutos, van a rendírselo todo a Dios, que ni ustedes se van a dar cuenta. Ese es el método de Dios, por eso nos ha dado la oración. Amén. Por eso que hoy nosotros lo podamos entender. Por eso en la conclusión reunimos a las personas, pero ¿con qué misión salimos? 70 discípulos. ¿Qué estamos buscando? Discípulos. Ustedes son discípulos. Mucha gente ha pasado por acá que si no se hubieran ido, estuviera este lugar muy pequeño. ¿Sí o no? Pero Dios, gracias a que estamos siguiendo el sistema bíblico, solamente nos está dejando ¿qué? Discípulos. ¿Sí o no? El discípulo nunca se aburre cuando hablamos de evangelismo, hablamos del campo, hablamos de los ojos espirituales, nunca se aburren. Pero los que no son discípulos son buscadores de señales. Siempre están buscando un milagro, siempre están buscando una sanidad, siempre están buscando una solución. Pero al final, ¿Cristo qué les dijo? Generación de víboras, hijo de serpientes, me buscan para llenar su vientre. Estaba insultando a Jesús.
Pedro le dice: Señor, más suave, le estás dando muy duro. Jesús sabe que lo mire y le dice: si tú no sabes lo que yo voy a hacer, ¿qué haces caminando conmigo? Vete también. Pedro se asustó. ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús le dijo: entonces, si no entiendes, yo sé lo que estoy haciendo. La multitud es bueno porque en medio de la multitud están los discípulos. Amén. Ahora yo no quiero que vayan ustedes a tener multitud y los voten. Fuera generación de Dios. No. La multitud viene por la proclamación del evangelio. Pero en medio de la multitud, ¿qué tenemos que buscar? Discípulos. Sus ojos tienen que abrirse. Discípulos. Y usted dirá: ¿y cómo lo busco? ¿Cómo son los discípulos? ¿Son altos? ¿Son guapos? ¿Tienen un cuerpazo? ¿Ojos verdes? ¿Tienen dinero? ¿Cómo es un discípulo? Cuando usted sea un discípulo, va a tener la escala para poder encontrar a otro discípulo. Si usted encuentra a alguien que se parece a usted, que deja todo por el culto, por el evangelismo, que no le importa nada, siempre quiere estar devocionando su vida a Dios, que no le importa si come o no come, si Dios le sana o no le sana, si le resuelve el problema o no le resuelve el problema, usted siempre está restaurando los moldes de agradecimiento. Cuando usted encuentra a alguien así, que se parece a usted, ese es un discípulo. Amén. Por eso no abramos lugares donde solamente reciban gracia. Abramos lugares donde las personas otra vez recobren interés en el evangelismo y las misiones, porque tenemos que continuar. Amén. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo tengo que yo seguir haciendo aposento alto? ¿Hasta cuándo tengo que estar predicando en las casas? ¿Hasta cuándo, pastor, tengo que estar yo predicando por las calles, por mi zona? ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos el discípulo. Miren ustedes, yo lo he hecho con ustedes. Yo he ido a lugares donde he reunido 30 personas, 40 personas, las casas ya ni entraban, los hermanos sudando ahí, escuchando el evangelio. Pero de ahí han salido ustedes, ¿sí o no? Recuerden, de ahí han salido ustedes o no. Los demás ya no están, se fueron, ¿sí o no? Pero ¿quiénes han quedado? Ustedes. Ustedes son los 70 discípulos. Nunca pierdan esa imagen, nunca pierdan esa comisión. Amén. Ustedes no son cualquier persona. No digan nunca: al pastor siempre está hablando de predicar, siempre está mandando a predicar. No, ustedes son los comisionados. Amén. Ustedes son las personas que Dios ha preparado, ha elegido para salvar el mundo. ¿Cómo lo vamos a salvar? A través del evangelismo personal que tiene el sistema del aposento alto. Todo encuentro, todo evangelismo personal que tenga, ¿a dónde lo conecto? A un discipulado, a un aposento alto, a un movimiento de la palabra. Y si no tengo un aposento alto, busco a algún líder que tiene un aposento alto y lo conecto ahí para desarrollarlo, para nutrirlo, para levantarlo como un discípulo. Amén. Los discípulos no son suyos. Amén. Los discípulos son de Cristo. No vaya a decir: este discípulo lo he buscado yo, que ese hermano que está haciendo su aposento alto, lo vaya a buscar a otro. No. Conecte ese discípulo a su hermano. Estamos juntos. Tenemos que unir nuestros ministerios para que el reino se expanda. Tenemos que unir nuestras oraciones para que el ministerio se expanda. ¿Sí o no? Tenemos que unirnos como iglesia para que el ministerio se expanda. Así llegaremos hasta lo último de la tierra. Amén. Y ustedes lo están haciendo muy bien. Yo los felicito de verdad. Aquí hay personas que están yendo al campo, que están predicando muy bien el evangelio, y escuchando los entrenamientos están plantando muy bien el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos quebrantar el poder de Satanás sin la oración. ¿Dónde está? Sin esto. Por eso todos los que han ido conmigo saben, yo antes de entrar a una casa, ¿qué hago? ¿Qué hago antes de entrar a una casa? Oración. ¿Y qué digo? Señor, que encontremos aquí
dinero, que encontremos aquí comida. No. Dios, que toda la oscuridad que tiene atado a los discípulos en esta zona sea quebrantado en el nombre de Cristo. Que todas las tinieblas que tiene amarrado a todos aquellos que van a continuar este evangelio hasta el fin del mundo sea destruido en el nombre de Cristo. Y así entramos. Y cuando entramos, conquistamos. Abre su corazón el Señor, se levantan como discípulos. Amén. Y si ven todas estas cosas, por favor, hagan una lista de todos los que tienen y todos los que quieren evangelizar y quebranten la oscuridad. Háganlo para que vean cómo va a vivir su aposento alto. Amén. ¿Cómo tengo que empezar el aposento alto? Dirán algunos: pastor, no puedo ir al campo. Miren la iglesia. También se puede hacer el aposento alto en la iglesia. Usted ve a alguien que no tiene la fuerza, que ha dejado de venir, usted lo conoce, tiene un acercamiento, tiene una amistad, llámelo. Hermano, no te he visto esta semana, puedo visitarte, quiero orar por ti. Y cuando lo visite, no hable otra cosa, haga solo movimiento de la palabra. No vaya a ir a decirle: oye, vino Messi con la 1. Para eso no se visita. Amén. Cuando lo visite, ¿qué tienen que hablar? Solo el evangelio. Hermano, el domingo no te vi, quiero transmitirte la palabra del púlpito. Saca su cuadernito, para eso tienen que tomar notas. Este fue el título del mensaje que Dios nos dio. Este fue el versículo que Dios nos dio para que se dé cumplimiento esta semana. Y estos fueron los puntos que Dios nos transmitió y lo que se va a cumplir. Y así concluyó el Señor hablándonos esto. En 5 o 10 minutos suficiente. Ahora vamos a orar, hermano, con estos títulos de oración. Ora por él. Y le aseguro que esa persona que no tiene fuerza le va a decir: hermana, hermano, ¿por qué no vienes a visitarme todas las semanas? Y así se abre un aposento alto, con una oración, transmitiendo el mensaje del evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias porque nos estás guiando, Señor, en el campo, con un evangelismo personal centrado en el aposento alto. Un evangelismo personal que no lleva nuestro esfuerzo. Un evangelismo personal que tiene el sistema del aposento alto, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir siendo preparados, porque esta es la razón para prepararnos. Señor, ir al campo, abrir el campo, abrir las casas, Señor, tal cual Pablo abrió la casa de Lidia, de Jasón, tal cual, Señor, se abrieron las casas, Señor, en la iglesia primitiva. Señor, ayúdanos a que podamos abrir todas las casas en el campo, para que tu iglesia invisible, Señor, pueda penetrar en el campo, pueda quebrantar la oscuridad. Y permítenos, Señor, preséntanos discípulos para la conquista del mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, para que después de este entrenamiento salgamos de aquí con una misión, que podamos sentir que somos parte de los 70, que tiene conexión con los 70 campos y que, Señor, se conecta con los 70 países y las 70 tribus. Permítenos, Dios, que podamos entender que no necesitamos hacer reuniones que solo reciban gracia, sino reuniones donde se levanten discípulos, donde se levante, Señor, las misiones y el evangelismo. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que vas con nosotros, con el poder de tu trono. Permítenos la sanidad mental, espiritual, física y económica, Señor, para hacer la evangelización de Perú, Latinoamérica y el mundo entero. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te hemos orado. Amén y amén.